Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, a ver si estos tiempos por los que estamos ahora mismo, con catarros, gripes, incluso COVID, seguramente, nos dejan contaros algo. Tengo una voz que no me la merezco ahora mismo, pero bueno, vamos a intentar. Me he tomado un montón de caramelitos antes de empezar para que esto funcione. Que bueno, estamos aquí de nuevo otra mañana en la Universidad Complutense. Somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad, la parte de entomología. Y bueno, Sandra, Paco, hoy estamos aquí porque nos habéis solicitado que os contemos algo sobre fósiles de insectos. Bueno, quizá el título a lo mejor no está bien definido, ¿no? Perfectamente, o puede dar lugar a equívocos, ¿no? Porque prehistóricos es cualquier momento antes de la historia, ¿no? Pero sí, bueno, en concreto, ahora lo confirmamos, ¿no? Lo que queremos hablaros es de fósiles de insectos, ¿vale? Vamos a olvidarnos de artrópodos en general y vamos a centrarnos exclusivamente en insectos, que es lo que queríais conocer. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es una visión general de cuál ha sido la evolución de los insectos y bueno, siento si hay alguna decepción, pero ya veréis que hay momentos de la historia de los insectos que nos los tenemos que creer, tenemos que dar un paso así al abismo, ¿no? Sin mirar, porque, porque no hay fósiles, ¿vale? Pero bueno, nos tenemos que creer que ha pasado algo ahí o que, bueno, algo contaremos, ¿no? Al respecto. Y bueno, ante todo, de todas formas, que muchas gracias a la Escuela de Educación Ambiental de la Casa de Campo por permitirnos estar aquí con vosotros. Y gracias a todos los que nos estáis viendo en directo. Nosotros tenemos, ya sabéis, ese lapso de tiempo, no sé, 20 segundos así, en el que no sabemos lo que está pasando, pero bueno, que estaremos ahí atentos, ¿vale? Eh, si tenéis preguntas, al final de este ratillo que estemos hablando, os intentaremos resolver. Porque ya os digo así de primeras que nosotros lo que vamos a contar son cosas generales, sin meternos en mucha enjundia, sobre la evolución de los insectos, ¿vale? No es nuestro tema fundamental, para eso hay gente mucho más experta que nosotros, pero bueno, nosotros como somos entomólogos, pues algo sabemos. Entonces, pues eso es lo que os vamos a contar, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos hacer esto menos. Bien, bueno, pues lo primero que os vamos a contar es que es un fósil, ¿vale? Existen muchos tipos de fósiles. En principio hay como dos grandes grupos, los que llamamos fósiles alterados, que son, para hacernos una idea, todos los fósiles que están en piedra, ¿no? O en roca. Y luego tenemos otra serie de fósiles, que a lo mejor no es el concepto de fósil que tenemos en la cabeza, pero sigue siendo fósil, que son todos aquellos fósiles que están inmersos el organismo en algún sustrato, ¿no? En alguna matriz, como puede ser, por ejemplo, en petróleo, ¿vale? En las turberas, por ejemplo, o en ámbar, esto ya os contará Sandra, o en el hielo, incluso, ¿vale? Pero bueno, ya os adelanto de primeras que la mayor parte de los fósiles que tenemos para insectos, la mayor cantidad, son fósiles inalterados, es decir, y la mayoría inclusiones en ámbar, o por lo menos son los más famosos. Eso no quiere decir que no haya fósiles de otros tipos. Lo que pasa es que tener en cuenta que los insectos, primero, tienen pequeño tamaño. Y luego, segundo, que no siempre están esclerotizados, es decir, no siempre tienen el tegumento muy duro y que pueda fosilizar. Por lo cual, es muy difícil que se mantengan estructuras fosilizadas, ¿no? A largo plazo en piedra. Pero bueno, aún así hay cosillas, ¿vale? Dentro de los fósiles alterados, que llaman los que están en roca o en piedra, digamos que hay varias clases. Aquí os hemos puesto un ejemplo de un molusco, ¿vale? Porque está claro que tiene una parte dura, que es la concha, y una parte blanda, que es el pie. Pero bueno, haceos la idea que en los artrópodos, los insectos en este caso, es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos una parte dura, que es el exoesqueleto, el tegumento, y luego una parte blanda, que es la parte interna. Bueno, pues hay varios tipos de fósiles de este tipo alterados, ¿no? Tenemos que los que son fósiles en los que se ha conservado la parte de dentro, o sea, la parte de fuera ha actuado como molde y se ha fosilizado la parte de dentro,
Y al revés, tenemos fósiles que se ha fosilizado la parte de fuera, el exoesqueleto, y la parte de dentro pues ya no existe. También tenemos fósiles que se ha fosilizado todo en completo, ¿no? Y luego también tenemos otro tipo de fósiles que son los rastros, las huellas, los restos de la actividad, sí, las impresiones que han dejado pues, a su paso los insectos, ¿vale? Estos son también más difíciles, como os digo. Localizar patitas de insectos, si los insectos ya son pequeños, pues os podéis imaginar, ¿no? No es como una huella de un dinosaurio, que esto, claramente por el peso del dinosaurio eso seguramente quedaba marcada, ¿no? Sino que en este caso, pues, pueden ser más complicadas, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de fósiles que tienen que ver con actividades, tienen que ver con, por ejemplo, tuberías o galerías, mejor dicho, excavadas, que quedan fosilizadas y cosas así. O, por ejemplo, también caminitos dentro de los excrementos, ¿no? Que quedan los excrementos de grandes animales fosilizados y se pueden observar pues algunos tipos de galerías en el interior, como si hubiera habido insectos, ¿no? Comiendo allí. Bueno, pues eso es lo que más o menos de este tipo se mantiene con insectos. Por haceros una idea, ¿vale? Ya os digo, os estamos contando que nos vamos a centrar sobre todo en insectos, aunque contaremos alguna cosa chispa de alguna otra, algún dato más para que os ubiquéis un poco cuando vayamos hablando, ¿no? Pero sobre todo vamos a hablar de insectos. Este es el registro fósil de todos los artrópodos a lo largo del tiempo. Si os fijáis, al principio, pues hay mucho de lo que llamamos trilobites y grupos afines a trilobites, ¿vale? También hay algún crustáceo, algún quelícero, ¿vale? Y según pasa el tiempo, como veis, bueno, los trilobites y grupos afines trilobitomorfos desaparecen, ¿vale? En el carbonífero ya terminan por desaparecer del todo. Los crustáceos siempre van a estar presentes, ¿vale? Sobre todo en lechos marinos, ¿vale? Los quelícerados, arácnidos y demás, también van a estar siempre presentes, incluso en la actualidad, o en momentos más tardíos parece que hay más fósiles. Los miriápodos es una cosa muy extraña porque seguramente se formaron en el mar, pero no se ven fósiles presentes en tierra hasta el silúrico, devónico por ahí, y luego pues tampoco hay muchos fósiles de miriápodos, ¿vale? Hay algunos, pero muy poquitos. Y los insectos, bueno, tímidamente empiezan a aparecer, ordovícico, silúrico, devónico por ahí, y de repente, ¡boom!, pegan el estallido y es de lo que más hay. O sea que la inmensa mayoría de los fósiles que tenemos en la actualidad de artrópodos, pues sobre todo son de insectos. Aquí tenemos una brecha que ya os contará Sandra, que es una extinción masiva, ¿no? Que hubo a finales del Pérmico, ¿no? Pero luego, fijaos que de ahí en adelante ha habido un crecimiento exponencial de los fósiles atribuidos a insectos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la importancia que tienen esto en la configuración de las... Bueno, haceros la idea de cómo eran las faunas del pasado. De hecho, algunos de estos organismos se utilizan para marcar el paso de una era geológica a otra, ¿vale? Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero que sepáis que son muy importantes en el estudio geológico. Vale. Bueno, pues lo primero es contar de dónde vienen. De dónde vienen los insectos. En algún otro webinar ya os contamos que los insectos realmente son crustáceos, ¿vale? Aunque, bueno, no, veamos que no tiene nada que ver una gamba y una cucaracha, sobre todo que no me voy a comer la cucaracha, ¿no? Pero es que es más o menos lo mismo. Los insectos son crustáceos de tierra. Entonces, algún grupo de crustáceos tiene que haber que se pareciera a los insectos y a partir de los cuales surgieran, ¿no? Pues, bueno, no se ponen los científicos muy de acuerdo qué grupo de crustáceos podría ser. Existe un grupo de crustáceos que se llaman braquipodios, dentro del cual pues, están estos que veis aquí, los cefalocáridos, que son estos crustáceos de apariencia primitiva, como veis, tienen como un... Esto se llama cefalón, es como una placa anterior, bueno, cabeza, tórax que los cubre y una cola como muy larga, ¿no? Y otros que se llaman remipedios, que como veis, pues son muy parecidos como a los ciempiés, a los milpiés de la actualidad. Pero, a ver, son animales marinos, ¿vale? Como veis, bueno, son crustáceos y, bueno, pues resulta un poco extraño entender que por qué a partir de aquí surgen los insectos. Pero bueno, hay que ver un poco cuál fue el progreso evolutivo, ¿no? Mira, en la actualidad, cefalocáridos hay muy poquitas especies.
¿vale? Se considera que son unos grupos pues bastante primitivos, que conservan unos caracteres también, unos rasgos muy primitivos, y que se conozcan hay 10 especies únicamente en todo el mundo. Remipedios hay unas poquitas más, pero tampoco muchas, habrá 30 o 40 especies, ¿vale? Como digo, ambos grupos de especies son marinos, pero los remipedios, la mayor parte de los remipedios, o todos, son marinos, pero viven en medios de cuevas, o sea, viven en cuevas, en esas zonas donde no solamente hay agua marina, salada, sino que puede haber algún aporte de agua dulce. Con lo cual, se cree que lo más probable es que a partir de estos remipedios hubieran surgido los insectos, ¿vale? O sea, a ver, vamos a ver. Bueno, sí, no se sabe cuándo, ¿vale? Por eso tenemos aquí a Meganeura, que es esta especie, sí, nuestra guía a lo largo de las eras geológicas, que nos está diciendo cuándo se produce el origen de los insectos. No sabemos cuándo. En algún momento, hace 460 millones de años a 390 millones de años. O sea, eso es una burrada, no sabemos. Hay una brecha de 70 millones de años que no sabemos cuándo aparecen los insectos. Tened en cuenta también que el origen de la vida es como 600 millones de años más o menos, ¿vale? O sea que hay un lapso entre 100 y 150 millones de años entre que aparecen los artrópodos, ¿vale? El origen, el ancestro de los artrópodos, y surgen los insectos. Los insectos son los más modernos de todos los artrópodos, ¿vale? Entonces, fijaos el lapso de tiempo que hay. Y bueno, lo que tarda luego en aparecer los fósiles, los primeros fósiles de insectos, son en total, desde que aparece la vida hasta que aparecen los primeros insectos, son como unos 200 millones de años, que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, para que lo que os estaba contando es que aquí tenéis la filogenia, ¿no? El árbol de relaciones. ¿Veis? Este es el árbol de los crustáceos. Dentro del árbol de los crustáceos metemos a los insectos, porque ya os digo que los insectos son crustáceos, ¿vale? Bueno, pues el grupo más próximo a los insectos, los hexápodos, es este que les llaman aliotriocáridos, ¿vale? Que son los braquipodios, los remipedios y cefalocáridos. Bueno, pues parece que son, como veis, los más parecidos a estos rojos, que son los hexápodos, ¿vale? Sí, ya lo sé, Megasoma, que no sabemos cuándo, entre ordovícico y devónico. ¿Por qué ocurre ese salto a tierra? Bueno, pues estos animales, estos remipedios, probablemente eran acuáticos, pero resulta que surgen todos los cratones terrestres, ¿no? Y entonces el medio terrestre eh, se vuelve como más cálido, ¿vale? Y se vuelve, digamos que es un nicho a explotar. Es todo una zona del mundo que no está ocupada, porque hasta el momento los animales están pues, en el agua, y encima empiezan a invadir ese medio terrestre las plantas. Empiezan a surgir briofitos y plantas vasculares que hacen posible, bueno, pues que algún animal pueda explotar también el nicho de comérselas, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, como os decía, estos remipedios parecen surgir del océano, van cada vez más adentrándose en aguas dulces, pues a través de las cuevas marinas, ¿vale? Y esto da paso a que algunas especies puedan ir saliendo al medio terrestre, no digo al medio terrestre a lo bestia, así a pelo, sin ninguna adaptación, no, no, poco a poco, o sea, aprovechando, por ejemplo, suelos ya mojados o enfangados, ¿no? Esos suelos que son, sí, como con barro, ¿no? Medio acuáticos, medio con tierra, poco a poco, esos remipedios, o los ancestros de los remipedios, van dando lugar a grupos de insectos, ¿vale? Muy modificados, claro, que van a vivir ahí, en esos medios semiacuáticos, semiterrestres, ¿no? Y por eso, la primera explosión de insectos que ocurre, vamos a llamarles insectos, aunque no, la palabra sería hexápodos, ocurre en el medio edáfico, ocurre dentro de la Tierra, ¿vale? No salen al exterior, no salen fuera y se asoman la cabecita, no, no, están dentro de la Tierra, no salen de la Tierra. Y entonces ahí es donde ocurre la primera gran explosión de todos los hexápodos. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues según algunos autores, fijaos que esto ocurriría en el Devónico, ¿vale? O sea, a partir de hace 410 millones de años.
Pero la verdad es que nadie se pone de acuerdo. Hay otros autores, quizá estos son los más creíbles, aunque no dejan de utilizar un reloj, un reloj genético, ¿no? Eh, bueno, estos nos dicen que probablemente en el Ordovícico, o sea, antes de 450 millones de años. Incluso otros autores, bueno, pues lo ponen al principio del Ordovícico, ¿no? Bueno, estos autores, los primeros que os he contado aquí, Misov, dicen silúrico, Ordovícico. Estos ya confirman, Rotasabeli y sus asociados, ¿no? Ellos ya confirman que en el Ordovícico, a principios del Ordovícico. O sea, que esto hace posible que tuviéramos insectos ya en medios terrestres hace 460 millones de años, ¿vale? Hay un lapso de tiempo, este lapso de tiempo, en el que son 70 millones de años, o sea que tienen tiempo de sobra para realizar esa explosión, en el que de repente no tenemos nada en las zonas terrestres, en 40 millones de años de repente invade todo esas zonas terrestres las plantas y de repente, casi al mismo tiempo, debieron, porque no tenemos ninguna evidencia, ¿vale? Todo lo que tenemos son indicios. Aparecen los insectos, ya, ¿vale? En medios edáficos. Imaginaos el cambio que tienen que hacer, sobre todo el cambio del sistema respiratorio. Los crustáceos respiran oxígeno en agua y entonces tienen un sistema que se llama branquial, que son expansiones del tegumento, de la piel, y digo expansiones porque necesitan aumentar la superficie de intercambio gaseoso. Y como además esas expansiones no pueden estar duras, ¿no? Porque si no, no pueden realizar el intercambio. Tiene que ser directamente pues, la piel sin ninguna esclerotización. Esto, pues, tienen que tenerlas protegidas, ¿no? Por eso muchos crustáceos tienen las branquias protegidas por esa especie de caparazón, ¿vale? Pero realmente están abiertas. Si os fijáis, por debajo está abierto, ¿no? Y se produce el intercambio gaseoso gracias a todas esas branquias. Claro, pues los insectos, los nuevos insectos, cuando se forman, tienen que cambiar este sistema de branquias a un sistema que se llama traqueal, en el cual pues tenemos también, pues como tenemos en los crustáceos, aperturas por las que entra el agua y se realiza el intercambio en las branquias, pues tendríamos también aperturas, ostiolos, ¿vale? A lo largo del cuerpo del animal, a través de los cuales pues hay como galerías, tráqueas, que se ramifican en traqueolas y van a dar lugar a cada vez mayor número de ramificaciones hasta llegar incluso a cada una de las células. Luego también va a haber expansiones que se llaman sacos aéreos, donde bueno, se va a acumular ahí aire, sobre todo dirigido para realizar ciertas tareas, por ejemplo, para el vuelo, ¿no? Pues los músculos de las alas, como veis aquí hay un gran saco aéreo, ¿no? Porque aquellos que tienen alas necesitan también un mayor intercambio gaseoso, ¿vale? Entonces, este es el principal cambio, el cambio más importante que tienen que tener los insectos con respecto a los crustáceos. Sustituir el sistema respiratorio branquial a un sistema respiratorio de tráqueas, ¿vale? Esto no ocurre de un día para otro. De hecho, los primeros sápodos, seguramente, insectos, lo primero que hacen es respirar a través del tegumento, ¿vale? Seguramente lo primero, a ver, puesto que viven dentro del suelo, pues ya no necesitan estar cubiertos de un caparazón duro para protegerse de depredadores. Ellos están ahí dentro del suelo, ¿vale? Y bueno, no hay tantos depredadores, a priori, ¿vale? Entonces lo más probable es que pues se relajara un poco esa esclerotización, ese endurecimiento del tegumento y pudieran respirar a través del tegumento. De hecho, además, hay otra vía evolutiva en la cual se produce una miniaturización. O sea que tenemos, por ejemplo, los remipedios son 10, 15 centímetros, ¿vale? Pues se supone que los primeros hexápodos tendrían que ser de pocos centímetros o milímetros. De hecho, en la actualidad, todos esos grupos, de los cuales tenemos bastantes representantes, de esos grupos que están en el suelo, edáficos, que no tienen alas, son muy pequeños. Pueden medir milímetros. Y entonces, por eso les resulta incluso más fácil hacer el intercambio gaseoso a través del tegumento. Porque, total, necesitan menos gases, ¿no? Nos estamos refiriendo, fijaos, si este es el árbol de los insectos, no os hago bien mucho, ¿vale? Pero fijaos que si este sería, digo, no os hago bien mucho con la información científica, ¿vale?
que ahora os la iremos explicando, ¿no? Pero si veis que si estos son todos los insectos, hay un primer grupo de insectos que surgen, que los llamamos entognata, ¿vale? Eso quiere decir que tienen las mandíbulas dentro, tienen todo el aparato bucal dentro de la cápsula cefálica, ¿vale? Y ahí tenemos grupos como los colémbolos, los proturos, los dipluros, y luego surge otro grupo que se llaman los ectognatos, que tienen las mandíbulas, o sea, el aparato bucal por fuera, con lo cual pueden aprovechar el espacio de la cápsula cefálica para desarrollar más el cerebro, ¿vale? Y por eso tienen un mayor éxito que los entognatos, a partir de los cuales pues surge un primer grupo que se llaman los arqueognata o los zigentoma. Estos son los pececillos de plata que tenemos por el baño, que ya hemos hablado de ellos alguna vez. Vale, pues a todos estos grupos, 5 grupos, los llamamos apterigota, es decir, los sápodos sin alas, no tienen alas, ¿vale? A partir de aquí, como ya os contará Sandra, surgen los que tienen alas, ¿vale? Pero en primer lugar, todos estos que no tienen alas están fenomenal adaptados para vivir en los intersticios del suelo, ¿vale? Imaginaos, vivir ahí entre las gravas, las arenas, tal. Entonces, la mejor manera de vivir ahí es no tener alas, porque es como la capa de Superman. Yo nunca he entendido por qué los superhéroes tienen capa, ¿no? Si se le puede enganchar, le coge el villano, le da capa y ya está, le tiene en sus manos, ¿no? Pues esto es igual. ¿Para qué van a tener alas? Si se van a quedar enganchados ahí en la tierra, pues lo mismo, que no. Entonces, no tiene ningún sentido que hubieran desarrollado las alas, porque vivían en ese medio. Luego ya cuando empiezan a salir fuera, es cuando, bueno, pues surge esa modificación genética, ese error genético por el cual salen las alas, pero ya lo contará Sandra, ¿vale? Bien. Bueno, pues ¿qué grupos habría en ese momento? Pues tendríamos, como os he dicho, los colémbolos, los proturos, los dipluros, los arqueonatos, los zigentoma. No tenemos fósiles, lo siento, siento la decepción. No hay fósiles. ¿Por qué? Porque son bichitos blandos, vivían en el suelo, son pequeñitos. Estos no fosilizan bien, ¿vale? No son duros tampoco. ¿Vale? Entonces, pues no hay fósiles. Y si los hay, a lo mejor los estamos viendo delante de nuestras narices y no los reconocemos como tales, porque son muy pequeñitos. Pero bueno, sabemos que tenemos el indicio de que seguramente ya existían, ¿vale? Porque estos grupos en la actualidad están muy adaptados al medio en el que viven, con lo cual, como vemos en artrópodos, cuando un animal se adapta muy bien al medio al que vive, se mantiene durante millones de años. Fijaos, por ejemplo, los cangrejos cacerola, que tienen más de 550 millones de años y siguen ahí, igual, tal cual estaban, ¿no? Pues se presupone que estos serían igual, que surgirían grupos iguales, más o menos, pues eso, hace 460 a 390 millones de años, ¿vale? Fijaos que estábamos hablando de ordovícico, silúrico y devónico, porque no sabíamos, nos decía la meganeura, ¿no? Que no sabíamos en qué momento habían surgido los insectos. Pero ya los primeros fósiles con los que contamos son ya del devónico, aquí, ¿vale? A partir de los 400 más o menos millones de años surgen o tenemos los primeros fósiles, ¿vale? De insectos. Pero, bueno, vamos a ver qué fósiles. Os voy a contar. Primero os voy a contar un poco las condiciones del devónico. En el Devónico, vale, el clima ya no es tan cálido, ¿vale? Pasa a ser un poquitín más templado, pero bueno, sigue siendo un clima relativamente estable y apropiado, ¿vale? También en los medios terrestres, al mismo tiempo, si comparamos con lo que conocemos de vertebrados, pues tenemos los anfibios, ¿vale? Surgen los anfibios y claro, esto también les exige a los insectos, sobre todo cuando empiezan a salir del suelo, al medio aéreo, al medio terrestre, a tener una cierta carrera de armamentos para escapar de sus depredadores, ¿vale? Por eso muchos de ellos se empiezan a poner más duros y surgen estrategias como el vuelo, ¿vale? Y también en esta época, como consecuencia de la aparición de todos los apterigota previamente, pero también de otros organismos, hongos, plantas, se empiezan a formar los horizontes del suelo, ¿vale? O sea, hay un mayor desarrollo del suelo y eso da lugar también a un mayor desarrollo de plantas y a una mayor explosión radiactiva de todos esos grupos que viven ahí abajo, ¿no? En el suelo. Bien, los principales eh, lugares donde se han encontrado fósiles son esos 4 que veis ahí, ¿vale? Alemania, Bélgica, Escocia, Canadá y Nueva York. Vamos a ver un poco. Mira, el de Alemania. En Alemania se encontró un fósil de este tipo, ¿vale? Fijaos que
En algún momento se pensó que esta especie, Wingerselicus bakesi, no me hagáis repetirlo, eh, podía ser el eslabón perdido de los remipedios con los apterigotas, ¿no? Con una especie de colémbolo o algo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaos que se diferenciaba ya la cabeza, el tórax, 3 pares de patas locomotoras, como tienen los hexápodos, y el resto de patitas del abdomen, bueno, pues que luego en los insectos se van perdiendo, ¿no? O se van utilizando, transformando en otras cosas. Pero se pensó que era esto. Inconvenientes, que era marino. Era marino y bueno, las últimas investigaciones, porque se han encontrado varias veces este bichejo, ¿no? De hecho, se encontró al menos un par de ocasiones y se ha visto que es la misma especie, o se cree que es la misma especie, y se ha sinonimizado, o sea, nos quedamos con la primera, ¿no? Con el primer nombre. Pues eso, que era marino. Entonces, siendo marino, es muy probable que no sea un antecesor, sería algún crustáceo modificado, ¿vale? Eh, Tendríamos que haber visto ya en este momento algún paso hacia medios acuáticos dulces o ya medio terrestres, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, no. Aunque en un principio se pensó, parece que no. También, uy, aquí no sé qué ha pasado. Un momentito, vamos a ver. Hay un error, pero ya está, solucionado. Hay otro fósil, previamente a este que se encontró, que es un fósil, perdón, pero no sé por qué está duplicado, ya está. Es un fósil de lo que parecía, según este fósil apareció en Escocia, de lo que parecía, según algunos autores, un colémbolo, ¿vale? Durante muchos años se pensó que podía ser un colémbolo, de un colémbolo bastante gordo. Estamos hablando de un colémbolo grande, ¿vale? Como de unos cuantos centímetros. Eh, Se dibujaron incluso, pues, cómo eran los posibles escenarios, ¿no? Del Devónico, ¿no? Contando con este colémbolo. Bueno, fijaos que al mismo tiempo ya había arácnidos, ya había algún crustáceo también en medio terrestre, ¿no? Los insectos tardaron bastante más en aparecer, los fósiles, ¿no? Bueno, pues se dibujaron escenarios de cómo podía ser ese medio en ese momento, pero cuando se ha investigado más o menos en el año 2000, 2000 algo, se vio, vamos, se localizaron, una parte de ese fósil se localizaron una especie como de mandíbulas, con lo cual dio a pensar que no se trataba de un colémbolo, sino que se trataba, viendo el tipo de mandíbulas que tenía, de algo similar a un pececillo de plata, o sea, algo como un arqueognato o un tisanuro o algo así, ¿vale? En la actualidad, casi recientemente, lo que se cree es que no, que debe ser un miriápodo, ¿vale? Que probablemente lo que veíamos como mandíbulas eran las mandíbulas del miriápodo y esto es como una parte del cuerpo y seguramente sería un inmaduro. O sea que, nada, decepción, no hay insectos. Nos vamos a América. En América, en estas dos localizaciones, Gaspé Bay, el que está en Quebec, y en Gilboa, en Nueva York, se encontraron restos, porque ninguno entero, de lo que parecían arqueognatos o cigentomas, ¿vale? Pero lo que sí se ha visto que es de verdad, y esto es más o menos reciente, ¿no? Tiene unos 10 años, más o menos, sí se ha visto un insecto a finales del Devónico, es en estos yacimientos de Bélgica, ¿vale? En los cuales se ve ya un insecto que parece un arqueonacto o un tigentoma, ¿verdad? Parece uno de estos pececillos de plata. Pero seguramente es algo más avanzado. ¿Veis? Se puede ver claramente que tiene como mandíbulas muy claras. Pues ese tipo de mandíbulas son las que tienen un grupo de insectos que son los ortopteroides, tipo ortópteros, por ejemplo, los saltamontes, etc. Entonces se cree que probablemente esto es un inmaduro, una ninfa de un ortóptero, ¿vale? Así que, si esto es cierto, probablemente ya había muchos grupos desarrollados de insectos en el Devónico. Lo que pasa es que no tenemos fósiles, ¿vale? Y seguramente ya se habría desarrollado el vuelo. Y este bicho no tiene alas porque sería un inmaduro. Pero de adulto, de haber sobrevivido, seguramente hubiera desarrollado alas, ¿vale? Así que vamos a pasar a la siguiente era, que ya es cuando aparecen verdaderamente los buenos fósiles de insectos, ¿vale? Sandra, ahí te Vale. dejo, con la mejor parte. Bueno, pues como os ha ido introduciendo un poco Paco, ¿vale? O sea, hemos visto pues ese paso, ¿no? Pues del medio marino, ¿vale? Que en algún momento, pues claro, irían, ¿no? Colonizando ese medio terrestre que estaría vacío, ¿vale? Porque al final el origen de la vida es en el agua.
Entonces, vamos a pasar al carbonífero, ¿vale? Ya nos está diciendo la meganeura que nos vamos para arriba, un poquito más, ¿vale? Entonces, un paisaje más o menos, ya os digo que esto es pues lo que el registro fósil nos diría, ¿no? Entonces, en este carbonífero, ¿vale? Sería como ya la explosión, ¿vale? ¿No? De la vida terrestre, ¿vale? Entonces, tendríamos estos bosques, ¿vale? Me refiero ahí frondosos, húmedos, ¿vale? Como una especie ahí, como decía Paco, con un medio, el agua todavía no lo dejemos de lado, ¿vale? Es decir, que sería como una especie ahí como de turberas y todo muy con fango, ¿vale? Barro. Eh, y sobre todo, aunque parezcan así a lo mejor coníferas, sería sobre todo de los helechos, ¿vale? O sea, bosques sobre todo de helechos enormes, ¿vale? Porque al final tenemos un medio totalmente vacío, ¿vale? Un nicho totalmente sin explotar. Entonces, las plantas, vamos, se empiezan a expandir, ¿vale? O sea, todo el tema de las plantas vasculares, sobre todo de helechos, y ya empiezan algunas coníferas, ¿vale? A aparecer, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos sobre todo? Pues bueno, aquí tenemos algunos pues, anfibios, sobre todo en esta época, digamos como que es su momento estelar, ¿vale? También aparecen los primeros reptiles, ¿no? Y como ya os iba diciendo Paco, introduciendo, pues tenemos esos insectos, ¿vale? Entonces, vamos a ir metiéndonos un poquito a poco, ¿vale? Entonces, pues como os decía, eso, primeras extensiones boscosas, ¿no? Muy frondosas, densas, húmedas, ¿no? Sobre la superficie terrestre. Que, claro, al final todo eso, que originó la turba, que básicamente es materia orgánica, ¿vale? Pues digamos como un compost, me refiero a materia orgánica, procedente de qué? De la descomposición de la materia, toda esta materia vegetal que originó, ¿no? Con el tiempo, ¿vale? Cuando ya empezó ahí a fosilizarse, tenemos estos depósitos de carbón, ¿no? Que ahora mismo pues tenemos un poquito de problemas con este tema, ¿no? De los depósitos de carbón y por eso, vamos, este momento, ¿no? Se llama carbonífero, ¿no? Porque es que es el momento ahí de todos esos depósitos, ¿no? De carbón mineral, ¿vale? Entonces, también, ¿qué ocurre en este momento? Había en la atmósfera unos niveles de CO2 muy elevados, ¿vale? Antes al carbonífero, pero cuando empiezan a surgir, me refiero a esas grandes extensiones de bosques, claro, las plantas con la fotosíntesis iban reduciendo esos niveles de CO2 y aumentando, ¿vale? Esos niveles de oxígeno, ¿vale? Que como podemos ver aquí, de hecho, se alcanzaron niveles de oxígeno en la atmósfera del 35%. Ahora, yo solo os digo que tenemos un 21%, ¿vale? De oxígeno en la atmósfera. O sea que como podéis ver aquí fue creciendo un montón de forma casi muy exponencial, ¿vale? Esos niveles de oxígeno en la atmósfera. Entonces, claro, tenemos ahora mismo un ambiente, ¿no? Lleno de plantas, ¿no? De mucho oxígeno. Entonces, ¿qué dio lugar a esas elevadas concentraciones de oxígeno? Pues a una proliferación de la vida animal, ¿vale? Tanto, bueno, también de plantas, pero también animal, ¿no? Sobre todo de los artrópodos, que como ya ha dicho Paco, ¿no? Entonces, esos insectos pasaron de un sistema branquial, ¿no? A través de, pues, de coger oxígeno a través del agua, ¿no? Ahora tenían un medio nuevo lleno de oxígeno, ¿vale? En la atmósfera llena de oxígeno, y entonces, claro, cambiaron ese sistema a traqueal, ¿no? Que básicamente depende directamente de la abundancia de oxígeno en la atmósfera. Entonces, de hecho, por eso se cree, ¿no? Que los insectos, claro, antes os ha dicho Paco que en el suelo hubo una miniaturización de los individuos. En este caso, lo que dio lugar es justo todo lo contrario, o sea que en general todos los insectos adquiriesen grandes tamaños, por regla general, ¿vale? Eh, ¿Vale? Entonces, bueno, ya os iremos viendo. Entonces, no os asustéis, ¿vale? Porque así hay muchos nombres, muchas palabrejas así científicas, pero yo simplemente os quiero que veáis, ¿no? Que, pues mira, hemos ido diciendo, ¿no? Que el devónico, pues empiezan aquí, pues eso, los entognata, ¿no? Lo que ha ido explicando Paco, toda la vida en el suelo, y ya a partir del carbonífero, ¿no? Cuando empiezan a ver esa explosión en la vida terrestre, ¿no? Pues vamos teniendo, ¿no? Como nuevos linajes, ¿no? Nuevas ramas en nuestro árbol de la vida, ¿vale? Por esa explosión, ¿no? Me refiero de nuevos recursos, ¿vale? Me refiero a explotar, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo. Ay, perdón. Pues nada, fijaos simplemente
que la mayor parte de los grupos que tenemos en la actualidad, ¿no? Es que surgen ahí ya, en el Carbonífero. En el Carbonífero ya están casi todos, ¿vale? Si no es Carbonífero, en el Pérmico, pero ya está todo. O sea, a partir de ahí, ya lo que vemos es lo que hay. Sí, bueno, a ver, esto ha habido muchos cambios, ¿eh? O sea que, y también tener en cuenta que lo que vemos ahora no se parecería nada a lo que habría en el Carbonífero, ¿vale? A lo mejor algunos pues podrían tener todavía algún rasgo, ¿no? Digamos, de los ancestros, pero ya os digo que no penséis, ¿no? Me refiero que lo que vemos ahora sería igual, seguramente pues ha ido evolucionando, ido cambiando y adaptándose al clima, ¿no? Entonces, pues eso, quería simplemente que veáis, ¿no? Que ha habido esa gran, ¿vale? Digamos, diversificación, ¿vale? De la vida, ¿no? Y entonces así, pues un poco de ejemplos, ¿no? O sea, que os acordéis de, y si no, si no habéis visto el webinar nuestro de los récords, os animo. Claro, aquí lo que estaba diciendo, ¿no? Que esa explosión, o sea, esa niveles tan elevados de oxígeno, ¿no? Entonces esa que tenían, digamos, a rebosar de oxígeno, ¿no? Entonces permitió que los insectos, ¿no? Adquiriesen grandes tamaños, ¿vale? Por eso, si os recordáis, Meganeura era el insecto, ¿vale? Con la mayor envergadura alar que ha existido en la Tierra, ¿vale? 75 centímetros de envergadura alar. Y esto es debido a que, como el intercambio gaseoso se favorece, claro, es muy fácil. Entonces, pues es más fácil aumentar el tamaño y potenciar ese aumento Claro. celular porque el intercambio gaseoso es mucho... Claro, es muy fácil. O sea, teníamos, ya os digo, un 35% de oxígeno en la atmósfera. O sea, que ahora mismo tenemos un 21%. Entonces, claro, casi que lo regalaban el oxígeno. Entonces, pues claro, pues ellos podían adquirir grandes tamaños, ¿vale? Y aquí tenemos un fósil, ¿vale? Pues de una meganeura, ¿vale? Luego, ¿qué más teníamos en el carbonífero? Bueno, aquí tenemos otras diferentes formas, ¿vale? Que a lo mejor pues nos diríamos, son odonatos o parecen odonatos, pero yo os digo que todos estos son odonatomorfos, ¿vale? O sea, se parecen a odonatos, pero no lo son, ¿vale? O sea, lo que nosotros tenemos ahora mismo no es, no, o sea, estos no son los ancestros de los odonatos, ¿vale? O sea, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que los odonatos están por otro lado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos ejemplos, ¿vale? Diferentes, o sea, había muchos más, ¿no? Son experimentos de la naturaleza. Claro, claro, o sea... Aprovecharon, sobre todo, la aparición de las alas hace que surjan, pues eso, vamos a explotar el nicho aéreo y empiezan a surgir grupos muy diferentes, o muy parecidos, porque son parecidos todos a odonatos, pero muy diversificados, quiero decir, hasta que, bueno, pues en la actualidad solo nos han llegado algunos de ellos. Sí, ¿vale? bueno, a lo mejor parecerían efímeras, o sea, que por eso digo que todas esas así como formas, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí es que este me ha parecido muy gracioso, muy curioso. Imaginaros, bueno, esto es un Blatóptera, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos recuerda? A Blatoidea, o sea, es decir, a las cucarachas, ¿vale? No es una cucaracha, o sea, se parece a una cucaracha, ¿vale? O sea, tiene un aspecto similar a las cucarachas actuales. Imaginaros de 2 a 5 centímetros de longitud. O sea, que una señora cucaracha, ¿vale? O sea, bueno, un insecto parecido, ya os digo, a la cucaracha. Este es un grupo extinto, ¿vale? O sea, que no nos asustemos. Entonces, pues bueno, se ve bastante bien, ¿no? Me refiero entonces, bueno, la cabeza está un poquito aplastada, ¿no? Pero bueno, más o menos podríamos diferenciar, ¿no? Esos élitros, ¿vale? Esos primeros par de alas esclerotizado, ¿no? Y este segundo par de alas, ¿no? Que seguramente, pues estos élitros protegerían, ¿no? Me refiero a las alas, ¿no? Y aquí vemos la venación. Entonces, ya os digo que ya en el carbonífero, ¿no? Tenemos todas estas formas, ¿no? Diferentes, como ya os os ha dicho Paco, fósiles muchos, pues no hay, ¿vale? Pero bueno, ya vamos encontrando, ¿no? Entonces, pues tenemos ese pequeño registro, ¿no? De especies ya pues que tenían esa forma, o sea, tenían alas, ¿no? Entonces, de hecho me falta una diapositiva, que era lo del origen de las alas. Bueno, a ver, pues nada, no pasa nada. Pues básicamente, a ver, ¿por qué, claro, o sea, por qué surgen las alas, ¿no? Al final, claro, el medio aéreo sería un ambiente totalmente, sería un nicho totalmente sin explotar, ¿no? Entonces, por eso algunos insectos, ¿no? Del suelo, pues dijeron, oye, pues ¿por qué no desarrollamos unas alas? Que bueno, hay diferentes teorías, ¿no? De qué partes del cuerpo, ¿no? Del insecto del suelo, pues dieron lugar a las alas. Hay diferentes teorías, tampoco yo creo que me voy a meter mucho en ello, pero claro, a partir de las alas ya se nos abre otro, pues eso, todo el nicho aéreo,
nos permite escapar de los depredadores o de cualquier factor ambiental desfavorable, ¿no? Y que nos permite expandirnos. También encontrar pareja, que parece que no, pero también eso pues ayudó el tener a las alas, ¿no? Poder encontrar parejas compatibles, ¿no? Y seguir, digamos, teniendo descendencia, ¿no? Entonces, pues eso, más o menos tenemos que en el Carbonífero, explosión, ¿vale? Tenemos una explosión de vida, tanto de plantas como de animales, ¿no? Y el origen, lo importante del Carbonífero es el origen de las alas, ¿no? De especies que podían volar, ¿no? Y expandirse. Entonces, me gané ahora, ¿dónde nos vamos ahora? Pues al Pérmico, ¿vale? De hecho, ¿no? Se está volviendo un poco loco. Bueno, entonces, aquí quería un poquito, cuando hablamos del Pérmico, sobre todo, quería que tengáis un poco en cuenta qué estaba pasando, ¿no? con la configuración del planeta, ¿vale? O sea, entonces os ha explicado un poquito Paco que teníamos en el Devónico, ¿no? Digamos como es todavía dos continentes, ¿no? La Eurasia y Gondwana. En el Carbonífero ya empiezan, por las placas tectónicas, a juntarse, ¿vale? A fusionarse, digamos, esos dos continentes, ¿vale? Habrá choques, ¿vale? Que empezarán a crear, digamos, esa cordillera central, ¿vale? Cadena montañosa central. Y en el Pérmico ya, digamos, sería la fusión completa, ¿no? Más o menos de esos continentes, que es lo que conocemos como Pangea, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que al final todos estos cambios, ¿no? De la configuración, ¿no? de los continentes, claro, va a afectar al clima, ¿vale? O sea, los movimientos de las corrientes de aire y también del agua, ¿no? Entonces, claro, os decía Paco que más o menos en el Devónico pues teníamos un clima pues más o menos estable, así cálido, tal, ¿no? En el Carbonífero, ¿vale? Hay, digamos, como dos partes, ¿vale? Sería una fase más o menos templada, cálida, ¿vale? Y luego una segunda fase cada vez más fría, ¿vale? Y más seca. De hecho, tenemos periodos glaciares, ¿vale? Porque aquí se pueden ver que la parte del sur, ¿vale? De estos continentes, de Gondwana sobre todo, ¿no? Empezarían a originarse casquetes polares, ¿vale? O sea, el polo sur, de ahí el origen, ¿no? Que empezarían a tener un clima mucho más frío, ¿no? Y luego el Pérmico pues también empezaría, digamos, con ese... De hecho, en el Pérmico, claro, empieza con esas zonas, o sea, de esos momentos así más de frío, ¿vale? Digamos, del Carbonífero, pero hay una gran división, es decir, cuando se juntan los planetas, los planetas, sí, los continentes, ¿vale? Esta cordillera, aquí justo en el Ecuador, vamos a tener aquí un clima, pues como ahora, como en los trópicos, ¿vale? Cálido y húmedo. Claro, pero las corrientes de aire se verían, o sea, no podrían pasar esta cordillera, entonces aquí lo que se crearía es totalmente un ambiente casi, se puede decir, desértico, ¿vale? Totalmente árido. Y de hecho, vamos, los animales, o sea, vamos, la fauna que viviría ahí tendría que estar totalmente adaptada a la vida desértica, ¿no? Y luego aquí tendríamos totalmente un clima pues frío, ¿vale? Seguiría habiendo periodos de glaciaciones, ¿vale? Que estarían todo el rato pues los niveles de los mares subiendo y bajando, ¿vale? Porque con las glaciaciones, o sea, vamos, luego periodos de que se deshielo, otra vez glaciaciones, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, que estamos constantemente, ¿vale? Con movimientos, ¿vale? Cambios de las corrientes atmosféricas, ¿no? Entonces esto da lugar a los patrones climáticos, ¿vale? O sea que va a haber constantemente cambios, ¿no? Y entonces aquí del Pérmico lo que, lo que así, digamos, lo más así conocido, ¿no? O sea, lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Es que hubo una gran extinción, ¿vale? De la vida en el planeta. Que bueno, siempre se recuerda a los dinosaurios, ¿no? De, sí, la extinción, el meteorito, las erupciones volcánicas, pero la masiva, la gran extinción del planeta ocurrió en el Pérmico, ¿vale? Y se cree que más del 90% de los organismos, tanto terrestres como marinos, desaparecieron. O sea, y bueno, y algunas veces en algunos sitios te ponen incluso más, que el 97-98% de la vida marina desapareció y el 95% de la terrestre, pues casi que también, ¿no? Entonces, eh, las causas que se cree, pues como siempre hay, yo creo que al final es muchas causas, al final pequeños eventos, ¿no? Al final y van sumando y fue lo que fue provocando, ¿no?
esta extinción, que de hecho se cree también que duró mucho tiempo, o sea, que no fue de un día para otro, sino que fue muy prolongada. De hecho, creo que la llamaban la Gran Mortandad o una de las, bueno, que ya os digo, fue bastante prolongada en el tiempo, ¿no? Entonces, en el norte de Pangea, ¿vale? En este clima árido, empezaron a haber erupciones volcánicas, ¿vale? Grandes erupciones de basalto, ¿vale? Entonces, de hecho, en Siberia hay como restos de mucho de basalto. Y claro, al final, con estas erupciones volcánicas, los géiseres, claro, liberación de gases, metano, azufre, de efecto de todos estos gases, al final lo que provocaron es, claro, que todos estos, que se aumentara la temperatura, ¿no? En general del planeta, ¿vale? O sea, lo que conocemos ahora casi por el cambio climático, que también no lo conocemos muy bien, ¿no? Esa liberación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que fueron disminuyendo los niveles de oxígeno, ¿no? Fueron tal, y también ya no solo en la atmósfera, sino también en los océanos, ¿vale? Entonces todo esto se cree, consecuencias, que fue provocando una de las extinciones más grandes que ha visto el planeta, ¿no? Entonces, pues de hecho, bueno, muchos de estos, de los grupos que hemos visto antes, pues como veis, pues en el Pérmico, aquí ya, lo siento, pero Cascaron. no llegaron. Me refiero, aquí tenemos un grupo Monura, nada, no sobrepasó todos los que hemos visto antes, los que tenían forma de odonatos efímeras, nada. Aquí tampoco. Aquí, como veis, el Pérmico hizo mucho daño, casi que no sé, vamos, las pocas, de hecho a mí me parece muy curioso, no sé si es que a lo mejor yo que estudio los coleópteros me parece muy curioso, pero claro, los primeros coleópteros, primeros registros fósiles que se tiene, ¿vale? Datan de hace 280 millones de años. Y estos casi que se puede decir son indestructibles, o sea, ocurrió la gran extinción del Pérmico, sobrevivieron y ya en el Mesozoico empezaron a diversificar y fue un no parar, o sea, y de hecho, bueno, otros grupos también tuvieron éxito, ¿no? Aunque veis aquí como que ahí tenemos un poco botijo, ¿no? Que se ensancha por esa luego ya la extinción, la segunda extinción del Mesozoico, ¿no? Veis aquí como que existen ahí un poquito, luego ya en el Cenozoico pues ya sigue ya la diversificación, ¿no? Pero vamos, que sobre todo los coleópteros es curioso, ¿no? Que son, vamos, ninguna extinción casi que les paró, básicamente, ni el Pérmicos, ni la del Pérmico, ni la Sí, pero del sí se ven muchos Mesozoico. grupos A ver, ese se estrechamiento van así. estrechando, pero vamos, que al final, en comparativa con otros grupos, no hay quien los pare. Sí. Así que como veis, pues en el Pérmico casi que se puede decir que la vida volvió a renacer, casi, ¿vale? Mesozoico, ¿no? O sea, no, en el Pérmico con la extinción. A partir del Pérmico. Claro, que a partir del Pérmico, digamos que se puede decir como que la vida volvió a resurgir, ¿vale? Más o menos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a entrar ya en el Mesozoico. Uy, de hecho vamos un poquito justitos de tiempo. Entonces, pues bueno, esta ya yo creo que todo el mundo nos sabemos, es un paisaje típico del Mesozoico, pero yo quiero recalcar aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues a lo mejor abeja, mosca, no sabría decirte, ¿no? Porque, bueno... Dinosaurio. Dinosaurio, sí, bueno. ¿Y qué tenemos más? ¿Qué es importante del Mesozoico, así como muy llamativo, ¿no? Aparecen las primeras plantas con flor, ¿vale? O sea, los angiospermas. Hacia, pues eso, 125 millones de años se cree, ¿vale? Entonces, ¿qué dio lugar a esto, no? Que hubiese un desarrollo, ¿no? Una primera interacción de los insectos con las plantas, ¿no? Sobre todo con flor, ¿no? Entonces se cree pues que eso, que muchos de ellos se alimentarían pues o del néctar o algo parecido al néctar, ¿no? O, al polen, ¿no? De las plantas o incluso se podían alimentar de las propias flores, ¿no? Entonces ya os digo que el Mesozoico sobre todo, pero aparte ya de los dinosaurios, dejémoslos de lado, nosotros nos centramos en los insectos, lo importante sería eso, ¿no? Que surgiría esa interacción, ¿no? Con las plantas, ya no solo que se pudiesen alimentar, ¿no? de las hojas o de otras partes de las plantas, sino que también habría eso, ya podríamos hablar de polinización de las plantas, ¿vale? Que bueno, no tenemos registros de ello, ¿no? Pero se puede ver aquí, ya os digo, más o menos a grosso modo, aquí sería la aparición de las angiospermas, ¿no? De las plantas con flor, ¿no? Y podemos ver que aquí van también casi exponencialmente se diversifican y esto tendríamos de los mamíferos, ¿vale? Entonces también habría
una interacción, ¿no? Podríamos ver cada vez más, ¿no? Esto sería de los escarabajos solo, interacciones, ¿no? Con las plantas, que serían citófagos, ¿no? O que se pudiesen alimentar de las flores, o, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, como no teníamos que decirlo, coprofagia, ¿vale? Es decir, alimentarse de los restos, ¿no? Orgánicos de esos mamíferos, ¿no? Entonces ya os digo que quedaros con lo importante del Mesozoico, que aparecen esas interacciones, ¿no? Ya con las plantas con flor, ¿no? Y que podría aparecer ya esa polinización, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? Pues de algunos insectos fosilizados, ¿vale? Aquí sería un escarabajo, no sabría decirnos exactamente cuál, esto sería una hormiga, ¿vale? Esto sería unas avispillas, aquí una mosca, aquí esto ya sí que sería una libélula, ¿vale? Entonces, como ya os ha dicho Paco, también en el caso de los insectos, casi todos los fósiles que podemos encontrar, ¿no? Tenemos esos insectos que los encontramos en el ámbar, ¿vale? Me refiero que el ámbar no es otra cosa que un mecanismo de las plantas, ¿no? O sea, es un producto orgánico que liberaba como mecanismo contra los insectos, ¿vale? Entonces era un medio viscoso, ¿vale? Una resina viscosa que dejaba atrapado a ese animal que a lo mejor pues del cual se quería defender, ¿no? Y luego pues por procesos, ¿no? Cuando ya se enterraban y todo para fosilizarse, pues con altas presiones y temperaturas, ¿no? Pues esa resina tendría un proceso, una maduración físico-química, ¿no? De pues alterar algunos elementos de su composición, ¿no? De ese polímero, que al final pues dio lugar a que se cristalizaran, ¿no? Y que se convirtieran en ámbar, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplitos, ¿vale? Me refiero de algunos insectos, vamos, incrustados en este ámbar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ámbar y no decir, no mostrar... Ah, de hecho teníamos una pregunta, ¿sería posible un Jurassic Park? Pues hombre, a ver, yo creo que hay algunos estudios en los que se ha intentado extraer el ADN de estos insectos, me refiero del ámbar. No sé si han tenido mucho éxito. A O ver, sea, tenemos la maquinaria para hacerlo. claro, Y se sabría cómo hacerlo. Lo único que el ADN no fosiliza bien. claro, entonces, Habría que recomponerlo con piezas de diferentes ADNs. claro. O sea, es crear una quimera realmente, no... O sea, o sea, un Jurassic Park con dinosaurios, no. Pero un Jurassic Park de insectos, a lo mejor en los años, pero claro, no sé si sería tan vistoso, si a la gente le gustaría tanto un insect park. Pero bueno, oye, por poder, a lo mejor en un par de años, Sí, un insect park modernización, jurásico. un insect park Vamos a jurásico. especificar que Sí, luego... sí, que luego hay problemas, no voy a... Es verdad. A ver, por poder en el futuro que se modernizan aún más las técnicas, el ADN degradado, se encuentra alguna técnica eso que se pueda como completar o extraer muy bien. Bueno, ¿por qué no, no? Vamos a A dejar ver, sobre ahí, todo en fósiles inalterados modernos, más claro, modernos. Sí. a lo mejor los muy antiguos el ADN está totalmente degradado o no existe, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Así que nada, ya dejo a Pablo con el Cenozoico. Pues os lo voy a resumir en Ya, 5 minutos. A ver si puedo, que luego me enrollo. ¿Qué es el Cenozoico? Bueno, pues el Cenozoico es todo lo que ha pasado desde hace 65 millones de años, de ahí en adelante, ¿vale? O sea, nosotros ahora mismo estamos en el Cenozoico. Estamos en lo que se conoce como el Holoceno. Espera, que se me va. Estamos, como nos dice aquí la meganeura, en este periodo Cenozoico y estamos aquí justo en el Holoceno, ¿vale? El Holoceno es desde hace 10.000 años, básicamente desde que el hombre se asienta, ¿no? Eh, crea la ganadería, agricultura, etcétera, en adelante. Más o menos es lo que podemos llamar el Holoceno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos últimos 65 millones de años? Pues aquí pasa que, a ver, tenemos ámbar anterior. ¿Ámbar tan reciente hay? Pues sí hay, pero a lo mejor no es tan prolífico, ¿no? Los yacimientos no son tan prolíficos. Lo que sí tenemos es más también, como os he comentado al principio, de esos fósiles inalterados en otros lugares, en hielo, en turberas, con materiales de petróleo, etcétera, semifosilizados, pues, por ejemplo, en yacimientos arqueológicos se puede ver presencia de algunos insectos que acudían, por ejemplo, yo que sé, a saladeras de pescado romanas, por ejemplo, hay restos que se han medio fosilizado, han quedado ahí, ¿no? Pero poco más. En cualquiera de los casos, por resumir un poco el Cenozoico, ¿qué es lo que ha pasado, no?
bueno, esta es la era de los mamíferos y del ser humano, especialmente el ser humano, ¿vale? Y por decir algunas cosas que pueden haber influenciado en la evolución de los insectos, está el hecho de que, quitando que el hecho que los continentes son más o menos iguales que en la actualidad, ha habido, como ya sabéis, un proceso de ciclos glaciares interglaciares, ¿no? O sea, que ha habido un proceso de retirada de hielos y vuelta a aparecer de hielos, ¿no? Esa aparición y desaparición de hielos, enfriamiento, calentamiento del planeta continuo, ¿no? Y bueno, también se han producido en las últimas orogenias que han podido facilitar la aparición de especies, sobre todo en altitud, ¿vale? Bien, por hablar un poco de esos ciclos glaciares, fijaos, esto es eh, el máximo, uno de los máximos glaciares. A mí se me queda corto porque veis que los hielos solo llegan más o menos hasta Francia, seguramente cubrieron incluso parte de la península en algún momento, ¿vale? Y este es un periodo interglaciar en el que desaparecen todos los hielos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en esos ciclos en los que bajan los hielos, suben los hielos, bajan los hielos? Esto no es así de rápido, ¿vale? Pasan miles de años entre que suben, que bajan, que suben, que bajan. Entonces las especies lo que hacen es migrar también. ¿Que hace calorcito? Vámonos para el norte, para aprovechar los recursos. ¿Que hace frío? Vámonos para el sur. Es exactamente lo que hacen en la actualidad muchas especies migratorias, ¿no? Pero imaginaos esto a lo largo de millones de años. Pues, ¿qué ha sucedido? Pues que ese proceso de ciclos glaciares e interglaciares ha homogeneizado las distribuciones de las faunas. Es decir, si un bicho a lo mejor solo estaba en un sitio, debido a estos procesos de glaciación e interglación, pues sus descendientes pues han estado viajando norte y sur y como muchos, las distribuciones pues se han mantenido de forma, digamos, longitudinal más que latitudinal, ¿vale? De hecho, esto se puede ver, por ejemplo, con la distribución de la riqueza de especies, sobre todo en el Holártico, es decir, en América del Norte y Europa y Asia, ¿vale? Porque en el resto del mundo, como veis aquí, tampoco han influenciado tanto esos procesos glaciares e interglaciares. Bueno, si acaso solo en Sudamérica, ¿no? Sí, por toda la zona de la cordillera, pero en principio, sobre todo, ha sido en el hemisferio norte, ¿vale? Y entonces vemos que las distribuciones son muy homogéneas. Nos encontramos, por lo general, especies que están, por ejemplo, en la península ibérica y llegan hasta, a lo mejor, hasta Asia, ¿no? Y es bastante típico que estén distribuidas, como digo, más longitudinalmente que latitudinalmente las especies. Eh, También gracias o a consecuencia de estos ciclos glaciares e interglaciares, la distribución de las especies que vemos en la actualidad puede haber cambiado un poquitín, ligeramente. Porque no, todo dependerá del momento del ciclo en el que estemos, ¿no? Ahora mismo estamos en un ciclo interglaciar, pues entonces en yacimientos, por ejemplo, de turberas de Inglaterra se han encontrado especies que luego las hemos visto en la actualidad más al sur, por ejemplo. Vamos a tirar de los bichos que conocemos, ¿no? De nuestros escarabajos coprófagos. En esas turberas inglesas vemos la aparición de una especie de estos que comen excrementos que se asemejan y que probablemente pueda ser la misma especie que tenemos en la actualidad en el sistema central, aquí en la Sierra de Guadarrama, ¿vale? A lo mejor esta especie ha estado pues durante millones de años siendo la misma especie o algo similar, por lo menos, como ya os he dicho antes, seguramente genéticamente ha evolucionado, ¿no? Eh, pero morfológicamente, fisiológicamente puede ser la misma, porque está muy adaptada a sus medios. Y también, por ejemplo, otra especie que también vemos en las turberas inglesas, la vemos ahora mismo ahí en el Tíbet, otra de estas especies de afodino, de estos escarabajos coprófagos. ¿Por qué? Porque estas especies, seguramente, como digo, tenían distribuciones longitudinales que iban de este a oeste y iban subiendo y bajando según los periodos glaciares e interglaciares, ¿vale? Y la actualidad, pues los encontramos allí. Y sobre todo hay que destacar del Cenozoico la acción humana. O sea, el factor antrópico es, bueno, no se puede desintegrar, no se puede separar de todo lo que está sucediendo con respecto a la evolución de los insectos. Si, bueno, hay muchos estudios, como podéis ver, en el que nos dicen cómo aumenta el número de extinciones de especies, pues en general, ¿vale? No solamente en insectos. El número de extinciones aumentan de forma exponencial según aumenta
exponencialmente también la población del ser humano. Si nos centramos en insectos, veis, en un trabajo sacado por la Unión Internacional bueno, de Conservación, la UICN, vemos que de 10.000 especies de insectos, alrededor de 2/3 se encuentran en algún momento de peligro, ¿no? En algún estado de vulnerabilidad, Alerta. de amenaza, mientras que del resto no se tienen datos suficientes como para decir qué pasa. Y en un estudio realizado en Alemania con polinizadores, se observa lo siguiente, que a lo largo del tiempo, es un estudio que lleva 30, 40 años, lleva bastantes años. A lo largo del tiempo se ha visto cómo ha disminuido la biomasa de los polinizadores y además no solamente a lo largo del tiempo en años, sino que si lo vemos a lo largo de los meses, esto es lo que pasa en la actualidad, en los colores más cálidos, vemos que los tamaños poblacionales también son menores a lo largo del tiempo. Bueno, no tenéis más que fijaros. Cuando erais pequeños, sobre todo los que sois más talluditos, ¿vale? Nos íbamos a la playa y cuando volvíamos teníamos que limpiar todo el parabrisas porque estaba hasta arriba de insectos. Ahora, ¿cuántas veces volvemos y tenemos que limpiar todo porque está sucio? Pues pocas veces, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando. El hombre, por el uso de pesticidas, por el uso de herbicidas, por la contaminación del tipo que sea, pues al final estamos reduciendo mucho la biomasa de los insectos. Entonces estos insectos o se adaptan, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice ahí, ¿no? Los únicos que sobrevivirían, que pueden estar preadaptados a una explosión nuclear son las cucarachas, los insectos, o se adaptan o van a morir, ¿no? Bueno, ya vimos en un webinar que esto es, nada, esto no es del todo cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver dónde nos lleva todo esto. Seguramente muchos insectos, la inmensa mayoría, va a sobrevivirnos y ellos ahora mismo vivimos, aunque estamos en biomasa a lo mejor, o bueno, así, porque nosotros somos antropocentristas. Creemos que el mundo está dominado por los mamíferos, ¿no? Lo he dicho previamente, y por el hombre. Realmente la inmensa mayoría de la biomasa es de insectos. Los insectos no van a sobrevivir, vivimos en un planeta de insectos y bueno, pues como os decía, mientras estén adaptados a su medio, pues van a permanecer constantes, ¿no? Y es lo que se ha visto con muchos de los fósiles que tenemos. Los fósiles de las especies del pasado son muy parecidos a especies que tenemos en el presente, ¿no? Y nada, esto es lo que os queríamos contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Perdonad que nos hayamos a lo Sí, mejor... es que de hecho, mira, lo último que estabas comentando es que Gema dice, ¿es cierto que el conocimiento de los insectos del pasado puede ayudar a predecir el futuro climático? Hombre, a grandes rasgos, desde luego. O sea, si hay una gran extinción, como la del Pérmico, pues habrá un cuello de botella, Mm, caeremos todos, casi todos. los insectos también, caerán bastantes grupos, desaparecerán grupos, pero de repente pues surgirán grupos como los escarabajos o como lo que sea, que ¡boom! Otra vez, aprovechando la coyuntura, volverán a desarrollarse, habrá otra explosión radiactiva y volverán otra vez a triunfar. Vamos, que son un grupo que tiene pues un cierto éxito evolutivo, ¿no? Un cierto, no, muy contrastable, ¿no? Los insectos. Entonces, como digo, vivimos en el planeta insecto. Ahora mismo lo más probable es que ellos dominen el mundo cuando desaparezcamos. Y con respecto a más sobre el conocimiento de los insectos del pasado que nos puede ayudar a predecir el futuro, es que es muy difícil también porque, como os decía, las formas de los insectos han permanecido muy estables, como ya hemos visto, desde el Mesozoico o incluso antes, desde el Carbonífero, pues se mantienen los mismos grupos. Ha habido ligeros cambios, a lo mejor morfológicos y tal, pero los mismos grupos son los que se han mantenido. No ha habido de repente grupos nuevos que han surgido, como sucedió en el pasado. Entonces tendría que haber cambios muy drásticos, muy dramáticos para que de repente no surgieran nuevas formas de insectos. Con lo cual, bueno, conociendo los insectos del pasado, ¿vale? Sobre todo podemos comparar, ¿no? Qué está sucediendo en el presente. Por ejemplo,
podemos ver de qué se alimentaban en el pasado ciertas especies para ver si se siguen alimentando en la actualidad, ¿no? Sobre todo me refiero a la interacción planta-insecto, ¿no? Para ver si ha habido cambios en la constitución de las comunidades, tanto de insectos como de flora. No se me ocurre qué otras cosas podría ser, pero vamos, a ver, que todo vale. Cualquier Sí. conocimiento del pasado nos va a ayudar seguramente a despertar nuestra imaginación para imaginarnos qué podría pasar, ¿no? En el futuro con cualquier tema de esto. Claro, que estaba pensando, claro, que al final los cambios son más lentos, o sea, que les da tiempo vamos, a la forma de vida adaptarse, o sea, que para que haya una explosión nueva de bichos es que tendría que ser algo muy, muy drástico, rollo, no sé, que caiga un meteorito, o varios, o también había leído supernovas cerca, que se hubiesen creado supernovas cerca de la Tierra y cosas así, entonces, vamos, yo creo que por poder, vamos, Bueno, es nos podría todo, ayudar, yo creo que sí, pero vamos. no sabemos. La verdad es que eso no se sabe. Eso habrá que verlo si nos toca. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Perdonad la voz, no puedo ser No he mucho más visto, expresivo hoy. que no he visto más, o No hay sea, mucho estaba más. la de Jurassic Park, pero ya más o menos la hemos respondido y ahora la de Gemma, un poco más. Bueno, recordad, creo, si no ha cambiado, que mañana hay un taller en la casa de campo sobre insectos fósiles. Fósiles. Y nada, pues si no hay muchas más preguntas, eh, pues nos despedimos. Que muchas gracias por estar ahí. Eh, siento no estar en mi mejor momento, pero para eso tengo a Sandra. Ah, dice Gemma que si los insectos fósiles están poco estudiados. Eh, yo te diría que sí, pero... Y te diría que sí porque por lo general la taxonomía y la morfología, que es la parte de la zoología que estudia insectos fósiles y las especies, ¿no? La descripción de las especies, está muy denostada en la actualidad. Ahora mismo lo que se valora es la inmediatez, ¿no? Y sobre todo lo aplicado. Entonces no hay mucha financiación para toda la descripción de especies, para todo lo que es la base de la biología, ¿no? La alfa taxonomía. Entonces te diría que sí, que se sabe poco. De hecho, por lo general, la gente que se dedica a fósiles suelen ser, ni siquiera son biólogos, son paleontólogos, son geólogos. Eso por un lado. Y por otro lado, los biólogos que suelen tocar el tema de los fósiles suelen ser gente que al mismo tiempo pues realiza análisis filogenéticos, genéticos. O sea, hace pruebas genéticas Vale. y busca otras evidencias morfológicas o del tipo que sea para justificar sus avances, ¿no? Sus resultados. Entonces yo te diría que sí, que están poco estudiadas, que falta gente, pero también hace falta recursos implicados porque si no la gente no se va a meter. Y buscarlos. Buscar. Y encontrarlos, que eso Sí. también. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Es que no tenemos más que agradecimientos por seguirnos y agradeceros también que os siga gustando lo que os contemos, sea mucho o poco. Perdonad si nos hemos confundido en alguna cosilla. Y nada, damos muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, como siempre, vuelvo a repetir, y sabéis dónde encontrarnos si nos buscáis, si tenéis cualquier duda, estamos aquí en la Complutense, podéis buscar nuestra página web, podéis consultar otros webinars que hemos hecho, nada, se os quiere y que paséis muy buenas vacaciones. Nos vamos a ver a la vuelta con Sí, algún otro webinar, si así lo queréis. Pues lo dicho, que muchas gracias por todo y hasta pronto. sí. Felices fiestas. Felices